Gracias, Jesús. Diga conmigo, Señor, yo abro mi mente, yo abro mi corazón, abro todo mi ser al Espíritu Santo y su palabra. Y la palabra de Jehová prospera en mí, se hace vida en mí, y yo doy mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria de Jehová en Cristo Jesús. Amén. Estamos entendiendo aún más cómo poder obtener la vida del reino de Dios y poder reinar también con Cristo por las eternidades, que es el más alto privilegio y el más alto ministerio que el Señor nos da la oportunidad de poder llegar a tener y ejercer. ¿Escuchó bien? El más alto privilegio es reinar con Cristo, y el más alto ministerio, que es eterno, que podemos llegar a tener, porque aunque está disponible para todos, pero no es para cualquiera, sino para los que llenan los requisitos, pero es el más alto ministerio que podemos ejercer. Y es interesante cómo cuando Jesús enseñó a los discípulos a orar, y también nos enseña a nosotros a orar, nos enseña a pedirle al Padre precisamente lo más alto que nosotros podemos llegar a obtener en la oración del Padre Nuestro, que creo que todos la conocen. Quizás a alguno le pasó que nos pusieron a repetirla hasta 100 veces o no sé cuántas veces. ¿O no se acuerda usted de eso? Cuando nos portábamos bien. Entonces, sin embargo, a veces no le ponemos atención o no le ponemos cuidado a lo que Jesús nos está enseñando a pedirle al Padre. Y lo primero que Él nos enseñó a pedirle al Padre es: Padre, venga tu reino. Diga conmigo, venga tu reino. O sea, y hágase tu voluntad. ¿Sí? Así como, aunque está traducido así como en el cielo, pero es así como ya está planificado, está determinado en el cielo para mí. Hágase tu voluntad en mí. Y créame que esa petición, esa oración es tan poderosa, porque estamos pidiéndole al Padre lo más alto, lo más grande que Él quiere que nosotros tengamos, ¿sí? Que tengamos su reino establecido en nosotros, su gobierno establecido en nosotros. Eso es lo único que nos va a cambiar la vida, que Él gobierne totalmente en nosotros, que su voluntad se haga en nosotros, porque nada vale la pena fuera de la voluntad de Dios. El mismo Señor Jesús enseña y dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos o de Dios, que es lo mismo, solo en Mateo habla de los cielos, ¿sí? No entrará en el reino de Dios, sino los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Jesús fue bien claro, ¿sí? Entonces, mis hermanos, nada vale la pena fuera de la voluntad de Dios. Es lo mejor para nosotros, porque es solo a través de la voluntad de Dios, estableciéndose en nuestra vida, que su reino se va a poder establecer en nosotros y se va a poder manifestar ahora y por la eternidad. Amén. Y no es lo mismo, como expliqué en el primer servicio, no es lo mismo ser salvo de la paga del pecado, no es lo mismo la salvación, ¿sí?, que el reino de Dios. Es muy diferente ser salvos a entrar al reino de Dios. Eso hay que tenerlo bien claro para que nosotros sepamos qué espera Dios de nosotros en este tiempo, y también no caigamos en el error de estar condenando a personas o hermanos por no tener entendimiento entre la salvación y el reino de Dios. La salvación es gratuita, es un regalo. ¿Cuánto lo creen? ¿Sí? La salvación es un regalo. Póngame ahí Efesios capítulo 2 versículo 8, por favor. Empecemos por ahí, ¿sí? La salvación es un regalo. Así es que lo ve en pantalla o lo ve en su Biblia, pero dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes. Lo estoy poniendo en nuestro español, ¿sí? Y esto no de ustedes, pues es don de Dios, ¿sí? ¿Y qué? Pongan el otro versículo. No por obras, diga conmigo, no por obras,
para que nadie se gloríe. O sea, la salvación de la paga del pecado no es por obras, es un regalo, es por gracia, es por fe en el nombre de Jesús. Y aún esa fe ni siquiera es nuestra. El Padre nos ha dado la fe para creer en Él y en su Santo Hijo Jesús y creer en su sangre. Eso es la salvación de la paga del pecado. Pero el reino de Dios, ¿sí?, el reino de Dios es diferente. La salvación es gratis, no es por obras, pero para entrar a la vida, a la dimensión del reino de Dios, aunque sigue siendo por gracia, porque no merecemos esa oportunidad, pero sí tiene un precio, sí se necesitan obras para entrar a la vida del reino de Dios. Y eso hay que entenderlo. Y para entenderlo mejor, recordemos lo que la palabra dice de lo que es el reino de Dios. Póngame ahí Romanos 14, 17, por favor. Esto es bien poderoso. E insistimos en esto porque tener entendimiento de lo que es ser salvos y lo que es el reino de Dios, mire, de verdad nos libra de muchas cosas, nos da esperanza y nos da visión y nos da convicción del amor de Dios para nosotros. En Romanos 14, 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. O sea, primero nos dice lo que no es el reino de Dios. No consiste en comida ni bebida. En otras palabras, no consiste en cosas materiales o naturales. Y nos dice en qué sí consiste el reino de Dios. Dice, sino consiste en justicia, en paz y en gozo por obra del Espíritu Santo. Ya conmigo, una vida de justicia, una vida de paz, una vida de gozo. Eso no es algo material. No habla de una dimensión física, habla de una dimensión de vida, el reino de Dios, una dimensión de vida de justicia en la voluntad de Dios, ¿sí? Una vida siempre justificados por gracia en Dios, una vida de paz, una vida de gozo. Y creo que eso es lo que más necesitamos todos. Eso es lo que más necesitan los matrimonios. Eso es lo que más necesitamos en las familias, en los hogares, ¿o no? Eso es lo que más necesitamos en la iglesia. Porque mire, es lamentable, no debería de ser así, pero como les mencioné en el primer servicio, la mayor parte del pueblo de Dios, en lugar de tener una vida de paz, tiene una vida de pleitos, de contiendas, en su corazón, en su matrimonio, en su familia. En lugar de tener una vida de gozo, lo que tienen es una vida de tristeza, de desánimo, de depresión en sus vidas, en el matrimonio, en las familias. Y todo por causa de la naturaleza pecaminosa que tenemos. Pero por eso Jesús dijo: miren, cuando oren, denle prioridad a lo que hay que darle prioridad. Pídanle al Padre: Padre, por favor, venga a tu reino. Por favor, establece esa vida de justicia, esa vida de paz, esa vida de gozo en mí, en mi matrimonio, en mi casa, en mi familia, en la relación con mis padres, con mis hijos, en cada área de mi vida. Padre, por favor, establece tu reino y se manifieste. Porque eso es lo que honra a Dios. Si honramos a Dios teniendo una vida de justicia, una vida de paz y una vida de gozo. Una paz y un gozo que no viene de abajo, no viene de las personas, viene de arriba. Es algo divino, viene por obra del Espíritu Santo. En eso consiste el reino de Dios. Y esto no se obtiene por don. Esto no se obtiene solo también con pedirlo. El punto es que cuando nosotros le decimos: Padre, venga a tu reino, usted y yo tenemos que saber el compromiso, la responsabilidad que estamos asumiendo con el Padre para que Él establezca su reino en nosotros. Hay un compromiso, ¿sí? Hay que pedirlo, sí hay que pedirlo. Jesús nos enseña a pedirlo, pero eso conlleva un compromiso, una determinación de nuestra parte. Y es por eso que hay que tener entendimiento y revelación de qué es lo que pedimos, por qué lo pedimos, para qué lo pedimos, qué implica lo que estamos pidiendo. Y de eso se trata, que aprendamos de estas cosas para que nuestra vida cambie. Amén. De hecho, fíjese que el Señor Jesús nos enseña sobre
la responsabilidad que tenemos, y se lo voy a poner de esta manera, del precio que usted y yo tenemos que pagar para que el reino de Dios se establezca en nosotros. Y alguien dice, ¿hay que pagar un precio? Sí, hay que pagar un precio. Es que es por gracia. La salvación de la paga del pecado es por gracia, es gratuita, no por obras. Pero para tener el reino de Dios, entrar en esa dimensión de vida, sí hay que pagar un precio. Por eso es que no muchos lo alcanzan. Veamos lo que el Señor Jesús nos enseña al respecto. Acompáñenme a Mateo capítulo 13, por favor. Esto es poderoso. Sí, Mateo 13. Vamos a leer primero el versículo 44. Hay dos parábolas acá juntas que nos enseñan la responsabilidad, lo que implica pedir el reino de Dios. ¿Cuántos quieren el reino de Dios en su vida? Sí. Esto no es para los no salvos, esto no es para los impíos, esto es para los ya cristianos, los ya salvos. Y es tan importante que Jesús eso fue lo que vino a predicar. Mira, Jesús no vino a predicar de riqueza material. Jesús no vino a predicar de la prosperidad material. Jesús vino a predicar el reino de Dios, que no consiste en cosas materiales. Porque las cosas materiales hasta el diablo se las puede dar a la gente y les da cosas materiales. Pero darles la vida de justicia y de paz y de gozo, eso solo Dios. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, en estas vamos a ver dos parábolas. La primera dice en Mateo 13:44. Dijo Jesús, además dijo, el reino de los cielos, o de Dios, que es lo mismo, es semejante a un tesoro escondido en un campo. Diga conmigo, tesoro escondido. O sea, no está a la vista. Si es semejante, dice, a un tesoro escondido, el reino de Dios, el cual un hombre halla. Yo creo que usted lo ha hallado. Y lo esconde de nuevo. O sea, dices, esto lo quiero yo. ¿Sí? Y dice, pero aquí viene el asunto. Y gozoso por ello, por haber visto, haber encontrado, haber entendido, tener revelación del reino de Dios, dice, y gozoso por ello, va y lee en voz alta lo que sigue, y vende ¿cuánto? Todo lo que tiene y compra aquel campo. Interesante. Este tesoro no es gratis. Dice, gozoso por haber encontrado este tesoro. Y Jesús habla de ese tesoro semejante al reino. Dice, vende, no un poco, todo lo que tiene para comprar. ¿Está claro esto? Bueno, luego nos habla de otra parábola. Sí, en el siguiente versículo, en los siguientes dos versículos, dice, también, diga conmigo, también. Es que mire Jesús cómo enseña, Él es el maestro de maestros, ¿no? A mí me emociona esto. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. No cualquier piedra, no cualquier cosa, no cualquier perla, sino buenas perlas. Realmente debería decir piedras o perlas preciosas. Una perla preciosa es una perla que ha sido pulida, tratada, pulida. No es lo mismo tener un sardio, ¿sí? Que es un rubí así rústico, que se llama sardio, a tener ya un rubí ya pulido, brillante, ya pasado por un proceso, pasado por presiones fuertes, por altas temperaturas para convertirse en una piedra preciosa. Y entonces él dice, el reino de los cielos es semejante, o sea, lo compara a un mercader que busca buenas perlas. El siguiente dice, que habiendo hallado una perla preciosa, ¿qué hace? Fue y vendió, ¿cuánto? Todo lo que tenía y la compró. Vea qué interesante esto, mis hermanos, porque el Señor Jesús, primero, mire, el Señor Jesús, unos capítulos antes, por lo menos en el Evangelio de Mateo, nos enseña a orar y nos dice, miren, cuando oren, digan, Padre eterno, Padre nuestro, venga a tu reino, quiero tu reino, necesito tu reino. ¿Cuántos reconocen eso? Necesito esa vida de justicia, esa vida de paz, esa vida de gozo que viene de arriba por obra del Espíritu Santo. Pero luego Jesús dice, ok, solo que el reino de Dios es semejante, ¿sí?, a un tesoro escondido, ¿sí?, que
que alguien haya, o a una perla preciosa. Pero el que quiere eso, el que quiere ese tesoro, el que quiere esa perla preciosa, ¿qué tiene que hacer? Dígame usted. Vender todo lo que tiene. Y no me va a malinterpretar esto, por favor. No vaya a salir corriendo a vender su casa, su carro, a su cónyuge o no. Hay que entender a qué se refiere. ¿Estamos? Porque después no va a venir y decir, no, mire, pastor, no tengo donde vivir. ¿Por qué? Porque vendí la casa. Entonces compré otra, pues se la vendió. No, dice, mire cómo nos lo pone Jesús. ¿Quieres el reino? Que es como un tesoro. ¿Quieres el reino que es como una perla preciosa? Y yo le voy a decir sí, y le voy a decir sí. Y él nos dice, solo que eso tiene un precio. Ya no es como la salvación de la paga del pecado, que no tuve que pagar nada, solo tuve que recibirla gratuitamente. Pero Jesús dice, ¿quieres esa vida de justicia? ¿Quieres esa vida de paz y de gozo divino? Tienes que pagar un precio, lo tienes que comprar. ¿Me está escuchando? ¿Y cuál es el precio? ¿Cuál es el costo? Es todo. Todo de mí, todo mi ser, todo lo que tengo, todo lo tengo que sacar de mi corazón y ponerlo a los pies al pie de la cruz, a los pies de Jesús. ¿Para qué? Para que Él sea lo primero de lo primero en mi vida, para que Él pueda establecer su reino en mi vida. Tengo que sacar todos los ídolos, toda la avaricia, toda la codicia, todo aquello que me hace quitar mis ojos o no tener mis ojos en Él. ¿Está claro esto? Esto es poderoso. Repito, esto no estoy hablando de la salvación de la paga del pecado. Estoy hablando que su reino se establezca en nosotros, que ya no viva yo, que ya no vivir para mí mismo. El precio es tomar la decisión de ya no existir, de ya no vivir para mí mismo, sino de existir y de vivir para Él, para sus propósitos, para su voluntad, para hacer su voluntad, para estar en esta tierra el tiempo que me queda y por toda la eternidad, haciendo, buscando y haciendo única y exclusivamente su voluntad. Como Jesús dijo, yo he venido a hacer la voluntad del Padre, no mi voluntad. Jesús mismo dijo, mi comida, lo que a mí me satisface, lo que a mí me llena, es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. De eso se trata. De eso se trata, mis hermanos. Y el precio es alto. Es por eso que, aunque está disponible para todos, no todos lo obtienen. ¿Y por qué no lo obtienen? Porque no quieren pagar el precio. Quieren el reino, ¿sí? Quieren el reino, pero con un pie adentro nada más y mantener el otro afuera. Quieren el reino, pero con un pie viviendo un poco para Dios, pero con el otro pie viviendo para mí mismo, para mis propios deleites, para mis propios placeres. No funciona así. O vendes todo para comprarlo, o no obtendrás este tesoro, esta perla preciosa que es el reino de Dios. Y tenemos que saberlo. Sí, tenemos que saberlo, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres. Amén. Esto es poderoso. ¿Y cómo compro esto? O sea, veamos otro aspecto de esto. Aunque primero veamos otro ejemplo en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, por favor. Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de llegar a tener un corazón limpio, pagar un precio, llegar a ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. ¿Qué significa perfecto? De limpio corazón, completos, maduros espiritualmente. Llegar a tener la mente de Cristo, el corazón de Cristo. ¿Me está escuchando? Llegar a ser uno en mente con Él, uno en espíritu, uno en voluntad. Y en una ocasión el Señor Jesús se le acercó a un joven, que por cierto en las Biblias dice el joven rico. De verdad este joven es bien interesante porque
Yo digo, este joven sí nos lleva a distancia, se portaba muy bien este joven. Vamos a leer contexto, sea aunque esto me tarde un poco más. Usted vino aquí a recibir palabra, a adorar y luego a recibir palabra. Dice en el capítulo 19, versículo 16, en adelante. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener qué cosa? En otras palabras le dijo, ¿qué bien haré? ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Cuántos saben qué es la vida eterna? No la voy a explicar ahorita porque es otro tema. De hecho, lo enseñamos a granel en el diplomado, en los cursos de crecimiento. Pero la vida eterna no es existir para siempre. Me basta decirle eso, no es existir para siempre. Jesús dijo, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna también es una dimensión de relación con Dios, no de existencia. No es existir para siempre. El diablo también va a existir para siempre, siendo diablo. ¿Y usted y yo? Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Estamos en Cristo. Pero le dijo, ¿qué bien haré para tener? ¿Sabe qué le estaba diciendo? ¿Qué bien haré para tener el reino? ¿Qué bien haré para tener tu reino establecido en mí? Porque la vida eterna está relacionada con el reino de Dios. Y entonces Jesús le dice, versículo 17, le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas ¿quieres entrar en la vida? ¿Qué le dijo? Aquí lo podemos poner de esta manera y se lo digo con mucha propiedad. Jesús prácticamente le estaba diciendo, ¿quieres entrar en el reino de Dios? Y obviamente este joven le había dicho sí. Le dijo, guarda mis mandamientos. O sea que ya no es por don. ¿Me está escuchando? Ya no es por don, ya es por obras. Le dijo, guarda mis mandamientos. Entonces ya en el versículo 18, este joven le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, y le menciona por lo menos unos 5: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, ya veo que era un joven. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Levanta la mano. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¡Qué tremendo esto! ¿Usted podría decir lo mismo? Seamos honestos, ¿usted podría decir lo mismo? Mire, vea todos los mandamientos que le mencionó Jesús, ¿sí? Y el joven le dice, todo esto yo lo he guardado desde mi, ¿qué le dijo? Juventud. ¿Qué más me falta? Le dice. Entonces, y Jesús no le dijo, cuentero. No. En otros evangelios dice que Jesús lo amó. O sea, si este joven era así, bien portado. Bien portado. Pero entonces ya me imagino a Jesús, ¿verdad? Y por supuesto Jesús lo conocía. Pero entonces, y sabe una cosa, que es lo importante de esto cuando ve el contexto. Este joven hablando con Jesús y todos los discípulos así, mejor no voy a decir como quién va, pero así, todos a la expectativa, oyendo la plática, ¿verdad? Y ya me imagino a Pedro y a Juan cuando este joven dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud, ¿qué me falta? Ya me imagino que Pedro se había volteado a ver a Juan y ahorita lo va a reprender Jesús. No, Jesús no lo reprendió, Jesús lo amó. Era una realidad. Entonces viene Jesús y le lanza el desafío. Porque este joven le está preguntando, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para tener el reino de Dios? Que habla de tener un corazón limpio, las dos cosas. Entonces Jesús le dice, versículo 21, vea el desafío. Si quieres ser perfecto. ¿Sí? ¿Te portas bien? Qué bueno, vas a la iglesia, eres el que canta, el que predica, tú eres el pastor de la iglesia. Ya me imagino que si Jesús nos viniera a hablar ahorita, tú dices que tú eres el pastor de la iglesia. Sí, viera que me porto bien. Pero ¿quieres ser perfecto? ¿Quieres ser de limpio corazón? ¿Quieres tener el reino de Dios establecido en tu vida? ¿Quieres tener esa vida de justicia, de paz y de gozo por obra del Espíritu Santo? ¿Quieres eso? ¿Quieres ser perfecto? Y le dice,
anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y entonces, solo entonces, ven y sígueme. Fíjese que en el Evangelio de Marcos, que está esto mismo también. Si usted me acompaña, Marcos capítulo 10, versículo, ahorita le digo, pero vamos a leer del versículo 21, ¿sí? Aquí está, leamos nuevamente el 20, dice, él entonces, el joven respondiendo, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó. ¿Se da cuenta? Le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende. Pero aquí, ¿cuánto le dice? Todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Pero aquí ya se la puso. ¿Cómo lo voy a seguir? Tomando tu cruz. ¿Te está haciendo sentido esto? Vea qué tremendo esto. O sea que el reino de Dios, mira, el mensaje que le quiero dejar en su mente, en tu espíritu, es que la salvación es por gracia, es gratuita. Pero la dimensión del reino de Dios, entrar a esa vida del reino de Dios, tener establecida la vida del reino de Dios en mí, en mi casa, en mi familia, tiene un precio. Hay que venderlo todo. Solo que hay que entender a qué se refiere eso. Como mencioné, no es que tú salgas a vender todo y te quedes en la calle. No, es de sacar del corazón todo el amor a las cosas materiales. Y aún el amor, mire, el amor enfermizo hacia las personas, a los papás, hacia el cónyuge, a los hijos. Hay un amor enfermizo que no nos damos cuenta cómo realmente nosotros amamos más a las criaturas que al Señor. Amamos más a las criaturas que a Dios. Cuando no sentimos la presencia de Dios, a veces, miren, ni fu ni fa con nosotros. ¿Sabe usted qué es eso, ni fu ni fa? No lo sabe, ni yo tampoco, pero así lo dicen, ni fu ni fa, sí, ni fu ni fa. Y no sentimos la presencia de Dios, sino, pero que no nos vaya a querer dejar el cónyuge o pase alguna cosa porque sentimos que nos morimos. Ya no quiero vivir, si no me amas, mejor no quiero la vida. ¿Y por qué no decimos así de Dios? ¿Por qué no decimos así de Jesús? ¿Me estoy dando a entender con esto? Aquí el punto es, queremos el reino de Dios en nosotros, hemos hecho la oración del Padre Nuestro, pues tenemos que saber, hay un precio que pagar, hay que sacar todo para que sea Él el único que tenga la prioridad en nuestra vida. Y si Él es la prioridad de mi vida, entonces voy a amar a los demás, pero ya no con un amor enfermizo, con un amor sano. El amor de Dios establecido en mi corazón es un amor ágape, amor puro, amor perfecto, amor incondicional. No es un amor que si me amas te amo. El amor de Dios es te amo, punto. Me ames o no me ames, yo te amo. Eso es el reino de Dios establecido en nosotros. Y es por eso que es una vida de justicia, de paz y de gozo, no una vida de sufrimiento por el amor de alguien. Pare de sufrir. Amén. Pero hay que comprarlo, diga conmigo, hay que comprarlo. Y voy con esto, unos 2 versículos más. ¿Qué tengo que comprar? ¿Cómo puedo comprar el reino de Dios? Sí. Espero que nadie me va a tergiversar esta enseñanza cuando la vean en YouTube, ¿verdad? Ahí están diciendo que hay que pagar por el reino de Dios. Es que sí hay que pagar, pero hay que saber cómo. ¿Estamos? Acompáñenme por favor a Proverbios capítulo 23, por favor. ¿Cómo compro? Dice en el Proverbios 23. Y esto que le quede bien en su mente y en su corazón. Por lo que ya vimos, por lo que Jesús enseñó, entonces nos hace sentido lo que dice, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Proverbios 23. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, o sea, compra la sabiduría, compra la enseñanza
y la inteligencia. Esto es bien interesante. Por eso es que, mire, tenemos que renovar la mente. Porque aquí dice, compra la verdad. ¿Y quién es la verdad? O sea, compra a Cristo. Compra la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Cristo, es lo que dice la Biblia. Cómprala, dice. Compra la enseñanza o el conocimiento. Compra el entendimiento. Y luego, si nos vamos para poder explicar esto a Juan 6:27, porque hoy tenemos que tomar decisiones, porque es urgente que el reino de Dios se establezca en nosotros. ¿Cuántos saben que su necesidad mayor ahorita es el reino de Dios? Y en Juan 6:27 dice, trabajen, palabras de Jesús, trabajen. Diga conmigo, tengo que trabajar. O sea que hay que comprar y hay que trabajar. Dice, trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces vean, dice, compra la verdad, compra el conocimiento, compra el entendimiento, trabaja por la comida espiritual, compra la palabra, trabaja por la palabra, porque la palabra de Dios y la sangre de Cristo es lo único que nos puede liberar de todo lo que en nosotros es contrario al reino de Dios, para que su reino se establezca. Compra. Y alguien estará pensando en dinero. No, no es con dinero. Hay un recurso que Dios nos da a todos y nos lo da por igual. Por eso es que nadie va a tener excusa delante de Dios. Hay un recurso que es un capital que Dios nos da y se llama el tiempo. Dios nos da el tiempo como un capital para que usted y yo decidamos qué compramos con nuestro tiempo, en qué invertimos nuestro tiempo. Y la palabra nos exhorta y nos dice, invierte tu tiempo, sí, en la verdad, adquiriendo la verdad, adquiriendo sabiduría, adquiriendo entendimiento. Invierte tu tiempo trabajando. ¿En qué? En comer la palabra de Dios, en buscar una relación con Dios. Invierte tu tiempo. Ese es el capital con el cual podemos comprar el tesoro escondido, la perla preciosa, la vida del reino de Dios, invirtiendo nuestro tiempo en pasar tiempo con Él, para estar con Él, como enseñé en el primer servicio. ¿Y quién puede decir que no tiene ese recurso? ¿Hay alguien que pueda decir que no tiene ese recurso? Y todavía alguien medio entendido para decir, es que yo no tengo tiempo. Esa es tu decisión. Porque el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, Jesús dijo, el Padre sabe de qué cosas tienes necesidad y Él te va a añadir esas cosas. Nadie puede decir, yo no tengo tiempo, es que tengo que trabajar, si no, no como, si no, no. Sí, estás esclavizado, porque Satanás quiere que invirtamos nuestro tiempo en las cosas que perecen. Y no quiere decir esto que no tengas que trabajar, pero yo te aseguro, y te lo digo por experiencia, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, que su reino se establezca en mí, Él te va a cambiar la vida. Él quizás te va a quitar ese trabajo y te va a dar otro donde ganes más y tengas más tiempo para Él, si de verdad tienes en tu corazón buscar de Dios y servirle. Pero el que no tiene ningún interés en buscar primeramente el reino de Dios, ¿para qué? ¿Para qué Dios le va a cambiar la vida si ya tu Dios es el trabajo, tu Dios es el negocio, tu Dios es el dinero, cuyo Dios es su vientre, dice la palabra, que solo piensan en lo terrenal? Pero aquel que pone su mira en las cosas de arriba, aquel que de verdad cuando se postra y le dice, Padre, venga tu reino y hágase tu voluntad, es porque está dispuesto a invertir lo que Dios le da
en alcanzar esta dimensión de vida, esta relación con Dios, mire, yo creo que el Padre siente un gran contentamiento en su corazón, que le ordena a los ángeles: cambien la vida, hagan lo que sea necesario para que mi hijo tenga tiempo para estar conmigo. Porque si alguien nos anhela, es el Padre. Si alguien nos anhela, es el Padre. De eso se trata el cristianismo. Ese es el evangelio del reino de Dios. Que su reino se establezca en nosotros. Pero hay que pagar un precio. No es gratis. Es por gracia, sí, porque es algo que no merecemos. Pero ya Jesús pagó el precio. Ya está su sangre disponible. Ya está su palabra. Es por eso que Él instituyó lo que le llamamos la Santa Cena, que ahorita sería un santo almuerzo, un santo entremés. ¿Por qué Jesús estableció que comamos del pan y bebamos de la copa? Para que nunca se nos olvide en que lo más importante en nuestra vida tiene que ser su palabra y su sangre, porque es lo único que nos libera y nos sana y transforma nuestra vida, para que tengamos una vida de paz, una vida de gozo, una vida en la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren eso? Póngate de pie un momento. Padre, gracias te damos por hablarnos. Padre, gracias te damos por ti. Y hoy vamos a comer del pan y beber de la copa, con el objetivo de tomar hoy una determinación, un desafío, un llamado que el Espíritu Santo nos hace hoy, de tomar la decisión de comprar la verdad, comprar la sabiduría, comprar el conocimiento, el entendimiento, de trabajar por el pan que a vida eterna permanece, comprarlo con el tiempo que Dios nos da. Hoy toma la decisión de empezar a poner orden, a ordenar las cosas en nuestra vida, para que podamos cada vez más, cada día más, tener más tiempo para Él, dedicar tiempo para Él, porque lo único que va a traer su reino es ese tiempo que pases a solas con Él, en su palabra, en oración. Venir a la iglesia ayuda, pero eso no establece el reino de Dios en tu vida. Es allí, en esos momentos a solas con el Padre, en esos momentos de oración, en esos momentos de rendirnos, de abrirle nuestro corazón, en esos momentos de estar a solas, alimentándonos de su palabra, meditando en su palabra, escudriñando su palabra. Es allí, en esos momentos, en que Él empieza a operar en nuestra vida, para quitar el reino de las tinieblas de nuestro corazón y establecer su reino de luz, su reino de vida. Padre, gracias, muchas gracias te damos. Bendito Dios, bendito Dios Padre. Reconocemos nuestra necesidad que tu reino se establezca en nosotros. Y hoy entendemos, Padre, que esto es para valientes. Es por eso que Jesús dijo: los valientes arrebatan el reino de los cielos. Los valientes que deciden poner a Dios como lo primero de lo primero en sus vidas. Los valientes que deciden ordenar su vida para poder establecer cada vez más tiempos de comunión con Dios. Los valientes que deciden dejar a un lado todo lo que no edifica para buscar la presencia de Dios a solas. Los valientes que dejan las diversiones vanas por un lado para buscar lo verdadero, que es Cristo Jesús. Hay cosas que hay que dejar a un lado. Hay cosas a las que les dedicas tiempo y no te edifican. Cosas que no ayudan en nada que el reino de Dios se establezca en tu vida. Tal vez sí son cosas placenteras para la carne, pero no edifican en nada. No edifican.
Y es por eso que en el libro de Tito dice que vivamos sabiamente, porque los tiempos son malos. Vivamos sabiamente, dice, aprovechando bien el tiempo, que no vivamos como necios, sino valorando el tiempo que Dios nos da para crecer en la gracia y en el conocimiento de Él. Es una decisión valiente, es por eso que es para los valientes, no para los cobardes. La gracia nos trae también la salvación de la paga del pecado, y es gratis, no se necesita ser valientes, pero para comprar la verdad sí se necesita ser valientes. Hay que tomar decisiones, y antes de comer del pan y beber de la copa, piensa en aquellas cosas que sabes que no te edifican. ¿Quieres el reino de Dios? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a dejar? ¿Qué estás dispuesto a hacer a un lado? Aunque sea placentero para ti, aunque quizás sea tu mejor hobby, ¿estás dispuesto a venderlo? ¿Estás dispuesto a vender, a deshacerte de todo eso que te quita tiempo para buscar de Dios, para orar, para alimentarte de su palabra? ¿Qué necesitas vender? Deshacerte de ello. No somos lo que deberíamos de ser en Dios, porque hemos invertido nuestro tiempo en cosas vanas. No tenemos lo que deberíamos de tener de Dios, porque no hemos querido comprar con nuestro tiempo lo que Dios nos quiere dar. Canda arriba, kenda arriba, canda rabasaya. Arriba, levantemos nuestras manos y vamos a adorar un momento al Señor. Anda rabasuya.